Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Vengo a grabar el wrap up del mes de octubre en el que me he leído 8 historias y he tenido un abandono. Empiezo con el abandono que se titula Mi policía y que lo abandoné y ya había leído bastante, ¿eh? Aguanté ahí el tipo porque yo esperaba algo bueno de la historia, pero menudo tostón, pero tostón nivel apocalíptico. Tenemos una voz femenina que nos cuenta su enamoramiento y su vida en consecuencia. O sea, ella se enamora, se casa, pero resulta que su policía, que es su marido a la vez, está enamorado de un tercero, ¿vale? Entonces, la historia va de adelante a atrás. Estamos en un pasado rollo años, no sabría deciros, 40, 50, yo creo que 50, años 50 aproximadamente. Y estamos en un presente, pues años 2000, no sabría tampoco decir exactamente cuánto, pero bueno, ahí hay una gran diferencia y el hombre del que está enamorado su marido, pues curiosamente vive con ellos, o sea, viven los tres y entonces te están contando la vida en el presente en la que el objeto del afecto de su marido está muy muy enfermo y a la vez te están contando cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se juntaron, bueno, no sé. Ella es tan aburrida contándolo. Parece una historia bastante interesante. Podría tener mucha chicha, mucho drama, mucho... un rollo, pero morrocotudo. La policía... El libro tiene una película que también se llama Mi policía, protagonizada por Harry Styles. Entonces yo entiendo las bondades de la película porque sale Harry Styles y la veré probablemente, pero desde luego espero que no se parezca mucho al libro porque, insisto, el libro es aburridísimo, pero nivel exagerado. Después empiezo ya con historias que sí que me he leído, las 8 historias que sí que me he leído. La primera de ellas se titula Bastarda y me ha gustado muchísimo, le he dado 4 estrellas y si no lleva 5 estrellas es porque es tan trágica que rozaba a veces el odio supremo, no sé cómo explicároslo. Nos cuenta la vida de una niña mexicana, de su familia y el desastre que es su familia, de cómo hay alcohol, violencia, viven en Estados Unidos, pero eso parece que es irrelevante completamente, quiero decir, o sea, sus orígenes son como muy claros y muy presentes en la historia y bueno, y es un desastre, es todo un desastre, de verdad, o sea, a nivel padres, hermanos, todas las relaciones súper enfermizas, tóxicas, bueno, es que no se salva ahí nadie. Y se titula Bastarda porque ella, más bien su madre, tiene una especie de trauma porque no consiguió reconocerla en el registro a la hora de su nacimiento como hija legítima de padre y madre, ¿vale? Entonces eso a su madre le pesa muchísimo porque cree que porque su hija no tenga un padre que la reconozca, ya la vida de su hija va a ser un desastre. Y realmente la vida de su hija es un desastre principalmente por culpa de su madre, no tiene nada que ver con que tenga padre o lo deje de tener. Y después, bueno, su madre se junta con un señor que es todo lo malo junto. Bueno, es una historia de desgracia, es una historia como muy miserable. Quiero decir, eso es lo que me ha pesado tanto como para no darle las 5 estrellas, pero desde luego que es muy muy buena historia, tiene mucho enganche, además me la leí con cierta voracidad porque quería saber cómo avanzaba nuestra protagonista en la historia, cómo iba creciendo. Y eso, mucha desgracia, pero de una manera, contado de una manera muy interesante, la verdad, y en un foco de marginalidad muy peculiar que hace que la historia sea como singular, ¿no? Que eso siempre le da un plus a las historias. Después me leí el 5.º libro de Pierre Lemaitre, porque ya sabéis que estoy un poco chiflada con este autor últimamente. Últimamente no, lo he descubierto este año y no puedo parar de leerlo. Me he leído El espejo de nuestras penas, que es la tercera parte de la trilogía que empieza con Nos vemos allá arriba, que fue el que ganó el Goncourt y que le dio de alguna manera la fama a este escritor. El caso, volvemos a tener a un personaje del que ya nos venían hablando en anteriores historias, se centra en ese personaje que es Luis, la niña, bueno, nada, os iba a hacer una referencia, pero es un poco absurdo si no habéis leído todas las historias. El caso, nuestra protagonista descubre algo sobre su madre y cómo vivió su vida, su madre que ya no está. Todo esto, estamos en la Segunda Guerra Mundial y los alemanes están entrando en París. Ella vive en París.
y como el éxodo un poco en búsqueda de su hermanastro que acaba de descubrir que tiene. Y entonces también nos ponen el foco en su hermanastro y en el compañero de batalla de su hermanastro. Ese es el otro foco de la historia. Y el otro foco de la historia es un personaje que se llama Desiree, que es un señor que se dedica a estafar a todo el mundo, pero o sea, con bondad, que es una cosa muy curiosa. O sea, él engaña a todo el mundo, se hace pasar por personas que no son. O sea, primero se hace pasar por un abogado. Él no es abogado, pero consigue salvar a una persona. Se hace pasar por traductor y bueno, y también ayuda a un montón de gente. Después se hace pasar por un sacerdote. Bueno, es un personaje, o sea, es el personaje, yo creo que le da vida a toda la historia. Es paverísimo, a mí me resultaba gracioso, pero gracioso de reírme a carcajadas, las cosas que hacía, las cosas que decía, y le da el punto, le da el puntazo a todo el libro. Diría que es, de todos los que me he leído, igual el más flojo, pero yo creo que también le pesa un poco todos los que me he leído anteriormente y en una consecución, ¿no? muy seguida. He leído muchos libros del mismo autor, uno detrás del otro, y claro, bueno, todo aburre. Y ya, bueno, ya empiezo a ver cómo hilan las historias, y eso yo creo que es lo que hace que tenga 4 estrellas y no 5, pero bueno, aún así me ha gustado muchísimo, muchísimo, de verdad que sí. Y siguiendo esta línea ascendente, me leí Ru de Kim Thuy, que es el tercer libro que me leo de esta autora. Me ha gustado muchísimo, 5 estrellas nuevamente, o sea, 3 libros que me he leído de esta autora, los 3 5 estrellas. Es poesía en estado puro, o sea, cuenta las historias de una manera tan preciosista que es maravillosa, de verdad es que es maravillosa, y siempre cuenta cosas miserables y horribles de Vietnam. Cosas que yo no sabía, que estoy descubriendo, que no hago más que descubrir y que me están dejando con la boca abierta. A estas alturas ya he leído varias cosas y ya tengo una cierta idea general de lo que pasó y cómo fue, sobre todo para el pueblo vietnamita. Y en esta ocasión volvemos nuevamente a enfocarnos en una familia que trata de salir del país, cómo todo va cambiando a una velocidad increíble, cómo creen que no les va a pasar nada, pero luego parece que es inminente, que no tienen escapatoria, cómo consiguen huir y la huida terrible, la adaptación en el nuevo lugar. Bueno, no sé, a mí me ha parecido maravilloso. Son historias como muy cortas, además es muy ágil de leer porque vas leyendo historias cortas que te van poniendo en situación. Y todo eso, con esa manera de contar tan bonita, porque es que es así, o sea, tiene una narrativa Kim Thuy increíblemente bonita, pero bonita sin ser, yo siempre lo digo, con mucha floritura y sobreadjetivada, nada que ver con eso, o sea, es bonito de leer porque está contado a la perfección y al punto, sin irse por las ramas, pero siendo dulce en la manera de escribir. No sé, estoy fascinada con esta autora, y de hecho ya tengo el 4 que hay en español, que se llama Man, si no me equivoco, que será ya el último que pueda leer de momento porque son los que tiene publicados en castellano. Después, el siguiente libro que me leí es La ciudad del sol poniente, que ha sido un poco de decepción. Le he dado 2 estrellas nada más. Yo me había leído 2 libros de esta autora anteriormente que me habían gustado un montón, pero mucho. Y este ha sido bastante decepcionante porque es un libro soso, diría. Quiere ser un coming of age, pero para mí no lo es. Nos hablan de un chico que está recordando su infancia y sobre todo una época de su infancia en la que su abuelo de repente apareció en su vida. Su abuelo es como un ser detestable, que no tiene por dónde, o sea, quiere decir, pero además es detestable todo el tiempo, no es que digas tú, bueno, es detestable, pero al final de la historia conoces su trayectoria y luego se amista con el niño, algo de eso, ¿no? Que es lo que yo me esperaba durante todo el relato, para nada, o sea, no. Y nada emocionante, ni emocional, quiero decir, para mí no ha sido el libro que esperaba en absoluto, y 2 estrellas de misericordia que lleva. El siguiente de la lista es Me alegro de que mi madre haya muerto, al que le he dado 3 estrellas. Y a ver, tengo que explicar. Yo este libro lo vi, la primera vez que lo vi no lo quería leer porque me parecía como que era un título horroroso y traído pues un poco para captar la atención. Pero después de casualidad vi una entrevista de la autora, que es una actriz infantil de Nickelodeon, y me quedé bastante impactada. Y entonces mi curiosidad volvió a surgir y finalmente me regalaron el libro por mi cumpleaños y yo encantada, pues que me lo leí. Dicen que el libro tiene un humor negro, que es divertido a la par que trágico.
yo no vi nada de eso. O sea, yo vi una tragedia horrible, 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 de una muchacha, de una niña pequeña, con una madre mala, porque iba a decir con una madre loca. No hay excusa. Con una madre mala, con una madre egoísta, súper, súper egoísta y muy, muy mala. Una madre que abusó de ella en todos los aspectos que os podáis imaginar. Físico, mental, económico. Se aprovechó de ella todo lo que pudo, la hizo sufrir muchísimo, la traumatizó para siempre y por siempre jamás. Y bueno, de verdad, o sea, y el libro es, o sea, no quito las bondades, o sea, las 3 estrellas no van relacionadas con que sea un mal libro, que esté mal escrito, que no sea entretenido, no, porque lógicamente quieres saber cómo salió de ahí esta muchacha, cómo es la adulta que es hoy en día y demás. Pero la tragedia que fue su vida, hasta que se murió su madre, es tan espantosa, pero espantosa de 3 estrellas, que yo no le puedo dar más estrellas porque lo sufrí muchísimo. Y el humor negro, ese del que hablan, no lo vi en ninguna parte. O sea, a mí no me hizo gracia, nunca, jamás, ni una sola línea del libro me hizo gracia, ni una sola. O sea, no me parece gracioso en absoluto, no entiendo el humor negro donde lo ve la gente. No lo entiendo, pero para nada de nada. Después me leí Libres y Libreras, que no me ha gustado nada tampoco. Bueno, claro, he hablado de los buenos, ahora empiezo a hablar de los malos. Libres y Libreras es un compendio. Yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que sabía que era un compendio como de relatos sobre librerías y demás, y mujeres pero es como un libro súper técnico, muy ensayo, muy, muy, muy ensayo, y se me hizo pesadilla de leer, o sea, aburridísimo y poco interesante. Y mira, que un libro sobre el libro sea aburridísimo y poco interesante para mí, es que me parece que realmente tiene algún tipo de fallo. O sea, si no convencen, un libro sobre libros no me convence a mí, es que realmente tiene algún problema. Bueno, yo creo que es así. Y los 2 últimos de la lista, uno es La mala costumbre, que le he dado también 3 estrellas, y en este caso le he dado 3 estrellas porque no creo que sea el libro que la gente dice que es. Y esto es opinión impopular completa y absolutamente. Yo quería leer este libro porque todo el mundo hablaba maravillas de él. Y la verdad es que es un libro que tiene partes que son como muy dulces, muy enternecedoras y que gustan mucho. Pero luego, en general, la historia yo creo que es coja, porque le falta profundidad y credibilidad. La historia es horrible, es muy dura. Nos hablan de una niña transexual y de cómo está absoluta y completamente encerrada, cómo eso le pesa muchísimo, la traumatiza completa y absolutamente, y le cuesta 7 horrores pasar de un día al siguiente porque vive en una angustia perpetua. Hay episodios muy tiernos de cuando está creciendo y se descubre un poco a sí misma, tiene su primer amor. Esa parte a mí me gustó mucho. Y hay personajes muy destacados, muy, muy destacados, Margarita, Eugenia, que son realmente oro puro. Pero luego la historia carece de cierta profundidad. Hay veces que se pasa de profunda y de metafórica, hace muchísimas referencias a la mitología, y después en otras partes parece que pasa por encima, como si no estuviera contando nada. Como si fuera una historia, en parte, algo superficial. Y es extrañísimo de leer, porque estás como súper metido en la historia y disfrutando, y de repente es como si te sacasen no sé, para mí ha sido una lectura extraña, cuanto menos extraña, y no creo que en las super bondades de la historia, que le dan siempre 5 estrellas. No es una mala historia, no estoy diciendo eso, pero le veo sus peros, y le veo peros, y no creo que sea porque el hype lo mató. No, en este caso no creo que sea eso, porque realmente he visto cosas que me han parecido que no estaban bien traídas. Y sin duda había muchos personajes de los que tenía que haber sacado más partido, porque había para sacárselo, o hacer un libro más gordo, hacer una segunda parte o algo. O sea, yo creo que se ha quedado flojo el libro, flojo de verdad. Y en último lugar me he leído una chorrada increíble, malísima, que se llama Game Changer en inglés. Es una patocha de libro, es que no sé ni qué deciros de él. Lo leí porque pensé que era una historia de amorcito así, tal.
Pero es un libro hueco, con mucho sexo, sí, así porque sí, y ya está. Bueno, con la portada que tiene ya, pues a ver, yo qué rábanos me esperaba. Pero bueno, había oído muy buenas críticas de esta historia, que es además, hay un montón, es una saga enorme, hay un montón de libros que le siguen, pero yo no le vi el kit a la historia, y lleva 2 estrellas y es claro candidato a la lista de peores del año, casi con total seguridad. Y nada, estos son los 8 libros que me he leído y el abandono. Espero vuestros comentarios como siempre, y como siempre también yo os contesto. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!